consecuente, y en el juicio disyuntivo yo relaciono parte con el todo. Pero la tesis metafísica, en este caso fuerte de Kant, es que estas estructuras no vienen de la experiencia, no vienen de la experiencia, pertenecen al entendimiento puro, a nuestra capacidad pura de entender. Es lógica, no depende de tener experiencias de ese estilo, experiencias causales o plurales o unitarias, qué sé yo, nada de eso, sino que pertenece a la unidad del entendimiento, se deriva de la descomposición del análisis que carga el entendimiento en su facultad judicativa. Entonces Kant hace en la crítica de la razón pura una cosa que se llama deducción metafísica de los conceptos puros del entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Demostración de la pureza, o sea, de la carencia de elementos empíricos en mi estructura de pensamiento. Es un poco, sí, demostrar la pureza de esos conceptos. Ahora, y en esto es interesante, Kant está contradiciendo a Hegel. Yo sí le puedo mostrar que hay conceptos puros, pero ojo, el que haya conceptos puros no basta. No basta. La pureza de los conceptos es la que me brinda la posibilidad de que ellos sirvan a priori para la experiencia. Si tienen elementos empíricos, ya están teñidos de experiencia, entonces seguramente provienen de ella, entonces no van a valer a priori respecto de la experiencia. Pero la pureza es la condición de que puedan valer a priori. Pero la mera pureza no habilita para hacerlos valer a priori, no les da derecho. Como diríamos en el contexto kantiano, el origen puro no legitima las pretensiones a priori posibles. Tiene que ganarse, tiene que mostrar que la experiencia es posible solo por esos conceptos que yo encontré que son puros. Y esa es la demostración de capacidad. Y en eso probablemente es donde radica la superación de la objeción de Hume. Aquí simplemente estoy diciendo, en este esquema extraje el cuadrito de relación, uno de los cuadritos anteriores, uno de los cuatro, es el de relación, que es el que nos interesa, y muestro todas las instancias que tiene, y ojo, eso tiene efectos también en tiene efectos en el resto de la crítica de la razón pura. Simplemente es que a partir de los juicios, de la manera como juzgamos, que son estos juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos, encontramos las estructuras o lo que se llamarían, para introducir términos kantianos aquí también, funciones de síntesis. Yo solo me puedo referir a objetos de la experiencia si toca hacer una clase de síntesis trascendental aquí ustedes, si puedo hacer caer una impresión sensible, llamémoslo en términos humeanos, bajo un concepto. ¿Sí? Y yo puedo hablar de objetos cuando puedo mostrar lo pensable que es una experiencia bajo ese concepto. Y entonces eso exige toda una, digamos, un aparato que Kant va a llamar la manera de poder yo pensar en un concepto, una impresión, es teniéndola que reducir esa impresión que es espacio-temporal, reducirla a la simplicidad de un concepto. Eso se llama síntesis. Entonces Kant dice, esas síntesis se ejercen, esa reducción del múltiple espacio-temporal a la generalidad conceptual
se produce por vía de las categorías. En este caso, las categorías de relación, pero también las otras 9, cumplen esa función. Aquí simplemente la función relacional, la que es constitutiva de legalidad empírica. Entonces, estas categorías son las que por las que yo puedo relacionar objetos. Habíamos puesto en cuestión la capacidad relacionadora de cosas, ¿sí? Como si tuviéramos un concepto que me establece nexos entre cosas. Aquí Kant dice, tranquilos, tenemos los conceptos relacionadores. Pero eso no nos resuelve el problema de Hume, solo nos resuelve la objeción de Hume de que él dice no, a ver, que la razón no la puede explicar. Y dice Kant, yo estoy de acuerdo, la razón no puede explicar. Pero él no dice, el entendimiento sí lo puede explicar siempre y cuando se someta al control de la sensibilidad. Y entonces, aquí, estos conceptos van a demostrar ser conceptos que se originan de manera pura, independientemente fuera de toda experiencia, en la mente, pero que son constitutivos de la posibilidad de la experiencia. Cualquier experiencia, es decir, cualquier relación en la experiencia es posible en virtud de estos conceptos de los que se demuestra acá que tienen un origen puro. Bueno, estaría de acuerdo con Hume en que tampoco se origina de la experiencia. Pero fíjense, tenemos esos juicios, las tablas para completarles un panorama, después vienen las categorías para pensar objetos, pero ojo, nosotros no paramos en conocer objetos, en pensar, en referirnos a objetos. La mente razona, y cuando no puede conocer, simplemente establece relaciones racionales. Y para eso existe la operación de la mente, que ya no es el juicio de referirse a objetos o la síntesis para pensar una impresión o una intuición bajo un concepto, sino aquí es el aparato simplemente de los raciocinios. Los raciocinios prolongan la capacidad regulativa de estas categorías de relación, la prolongan más allá de la experiencia. Entonces, la respuesta de Kant es: muy bien, nosotros tenemos una capacidad racional que se rige por las reglas de las categorías del entendimiento, pero ojo, pero ya no puede hablar de objetos. Perdón, no puede hablar de objetos de la experiencia, no puede hablar de experiencias. Precisamente para eso razonamos, para orientarnos cuando la experiencia no nos da orientación. Utilizamos entonces las relaciones conceptuales a través de los raciocinios. Y los raciocinios son prolongaciones de esas estructuras regulativas del entendimiento, pero prolongaciones epistémicamente ilegítimas. No nos dan objetos, nos dan simplemente relaciones conceptuales. Ya no nos habla de relaciones entre objetos, porque nos hemos salido del ámbito de la experiencia. Esto ya se sabe, digamos, de la expresión lógica, porque es una coda de ello. Y aquí viene esto es, completando este cuadrito, esto es como una especie de break, de descanso, ¿sí? Para leer un cuadrito. Y es que esos raciocinios que ven en la página anterior, esa estructura raciocinante de nuestra razón, es aplicada ilegítimamente a objetos en la metafísica. Es decir, la metafísica es una ciencia que pretende saber de ciertas cosas que son transempíricas, ¿sí? Pero de saberlas con cierto rigor, con el rigor de la razón. Entonces, la metafísica, Kant dice, esa metafísica no puede pretender hablar de objetos de manera legítima. Simplemente habla de relaciones conceptuales que nos quiere hacer pasar por conocimientos. Y las relaciones meramente conceptuales no son conocimientos, porque conocimiento requiere de referencia a objetos. Las relaciones conceptuales son simplemente relaciones entre ideas, cosa que también sabía Hume, y no referencia a la experiencia. Y entonces, ¿qué hace Kant en la segunda mitad de la crítica de la lógica? En la gran segunda mitad es someter a crítica a la metafísica, revisando muy bien los raciocinios
que utilizan la metafísica para demostrar las cosas que le interesa demostrar, como la inmortalidad del alma, la creación del mundo por parte de Dios, la existencia de Dios, todos esos organizados muy bien, porque el raciocinio categórico es el raciocinio que me permite regresar de sujeto, de predicado a sujeto no predicable, y decirme, hay un algo. Igual que la cosmología racional es la que me muestra los raciocinios hipotéticos que me orientan en la búsqueda de un primer comienzo del mundo, de un límite del mundo, de una condición incondicionada del mundo, de un incondicionado del mundo, etc. Y el raciocinio disyuntivo es el que me permite hablar del todo. Está compuesta en todas las partes. Y ese es Dios. Pero Kant lo que hace es mostrar que todas estas partes de la metafísica tradicional, que son la psicología racional, la cosmología racional y la teología racional, son ilegítimas en su pretensión de conocimiento. Son meramente formales y no brindan conocimiento de objetos. Y como tesis final dice, lo único que está en juego aquí es que es la estructura de la propia razón abandonada a sí misma la que conduce a esto. Entonces lo que hay aquí es un autoconocimiento de la razón proyectada en ficciones de objetos metafísicos. Bueno, eso era para cerrar ese... Ay, esto me toca, esto es larguísimo. Y le damos la conclusión. ¿O esto lo leemos ya? No. Alcanzo a leer. Esta solución completa del problema de Hume, aunque contraria a la conjetura del autor, salva por tanto a los conceptos puros del entendimiento su origen a priori y a las leyes generales de la naturaleza les salva su validez como leyes del entendimiento. Pero lo hace de tal modo, es decir, ahí está pagando el precio, de tal modo que restringe, aquí tengo problemas con antecedentes, con nombres posesivos, pero de tal modo que restringe el su de conceptos o de leyes, probablemente vaya para los dos, pero de tal modo que restringe su uso solamente a la experiencia, porque el su de leyes, porque su posibilidad solo tiene su fundamento en la relación del entendimiento con la experiencia. Recuerden que les decía, una cosa es pensar formalmente la estructura de los juicios, de las relaciones conceptuales, y otra cosa es referirse a objetos. Cuando queremos referirnos a objetos, entre subrepticia o legítimamente entra a operar la sensibilidad sobre el entendimiento, entra a influir al entendimiento y a exigirle algo que no hace cuando piensa conceptos, y es poner a funcionar el aparato sintético categorial. Y ese funcionamiento categorial se hace en conformidad con las lógicas, pero distintas de las que es la mera lógica formal vacía de objetos. Recuerden que la lógica formal se define como las leyes del pensamiento independientemente del contenido. Ahora tenemos una lógica trascendental que sería el estudio de nuestra capacidad de pensar, pero comprometida con la sensibilidad. Con esto voy dando paso a la política de las facultades. Esto es porque su posibilidad solo tiene su fundamento, el fundamento en la relación del entendimiento con la experiencia, no en el entendimiento formal. Pero tampoco de tal manera que ellos, esas leyes, esos conceptos, se deriven de la experiencia, sino que la experiencia más bien se deriva de ellos. Aquí viene la inversión.
modo de conexión completamente invertido que nunca se le ocurrió a Hume. Veamos en qué consiste la inversión. Pero entonces, esa la tengo en el pasado. ¿Listo? ¿Sí es esto? La inversión, digamos, no sé, no he abundado en esto, pero ustedes probablemente pues en las exposiciones que ha habido han visto que para Hume es legítimo hacer referencias causales. Simplemente puede haber, pero lo que pasa es que no hay que pretender que esas relaciones causales radican en la razón, sino en las leyes de la asociación de la mente, de la imaginación. Son las leyes de sucesión, la continuidad, etc. La mente asocia y es legítimo esperar que algo que se comporta como un antecedente de otra cosa, pues al darse el antecedente es legítimo esperar la otra cosa. En términos de la vida práctica, sin afirmar que el mundo está constituido según las reglas mismas por las que está constituida la mente o la imaginación. Entonces, Hume acepta que utilicemos, él cree que sí hay, pues podemos hablar de causas, pero lo que no podemos hablar es de causalidad o de ley general de causalidad. Podemos establecer nexos causales particulares, pero no abstraer a una generalidad de lo causal. Y por eso es que ahí se encuentran lo que impide la generalidad y lo que impide entender la causa, que se llama la inducción. No podemos llegar a abstraer, a generalizar de tal manera que tengamos un conocimiento para todos los casos. Entonces, y quiero aprovechar esta última lectura de la conclusión que leímos de Kant, al proponer que hay una inversión de la dirección de la investigación, o inclusive no diría de la investigación, de la argumentación, para simplemente cerrar esto. Acá no le chocaría eso tampoco. Kant dice que necesidad y universalidad prácticamente son lo mismo, o no son lo mismo, sino que son dos índices de lo mismo, ¿sí? De la verdad, de la validez. Y yo simplemente trataría de formular así la inversión. Si bien es imposible, a partir de la experiencia de lo particular, llegar a leyes generales, y esta es la verdadera confrontación con Hume de Kant, si bien es imposible eso, y en eso está de acuerdo con Hume, queda por verse si no es acaso demostrable, y por demostrable entiendo deducción, y quiero introducir la palabra deducción porque es la que va a utilizar Kant como título de su argumento. Queda por verse si no es acaso demostrable que supuestos, unos conceptos y leyes universales. Supuestos quiere decir, no los voy a legitimar como originados en la experiencia, para usarlos en la experiencia, no. O por una intuición metafísica como originados en las cosas mismas y usados en las cosas mismas y también en la experiencia, no. Supuestos, unos conceptos y leyes universales, que es lo que se llama la demostración de unos conceptos puros por allá, que no sabemos para servir. Supuestos, unos conceptos y leyes universales, estos terminen por ser lo único que hace posible la experiencia, algo que no podemos dudar que tenemos. Con lo cual quedaría demostrada su necesidad, la necesidad de esos principios, a la vez que su origen puro o no empírico, a papel, es decir. ¿Qué es lo deductivo aquí? Lo deductivo es que si bien el tránsito inductivo de la particularidad a la generalidad es imposible, yo podría demostrar que supuesta la generalidad es necesaria para lo particular y que todo lo particular es un caso de esa generalidad.
Kant lo hace, a ver, es mucho más complejo que simplemente eso. Kant no muestra que cada particularidad cae directamente bajo una generalidad, sino muestra que la generalidad, digamos, las categorías del entendimiento son necesarias para las condiciones de la experiencia, y por lo tanto, al ser necesarias para las como condiciones de la experiencia, valen a priori para la posibilidad de la experiencia, por ende son aplicables para los objetos de la experiencia. Esa es otra manera de producir ese tránsito deductivo. Para terminar con el conclusión de tarea, que es un poco la preocupación por llamemos política de las facultades, tenemos a un Hume que claramente establece un protagonismo a la imaginación. La profesora Ángela, en su conferencia, creo que fue la segunda o tercera cosa que en algún número de conferencia, la profesora Ángela, Calvo, tiene un trabajo bastante fuerte en su concepto de, digamos, de lo que es el valor de la imaginación, no simplemente epistérico, la imaginación también es pasional. ¿Sí? Y entonces, en la imaginación se cuece propiamente lo que es la naturaleza humana proyectada hacia la naturaleza de las cosas. Entonces, hay una cita, no la traje, no has dicho, bueno, hay una cita en donde nos dice Hume mismo en el abstract, no sé si la traje, en el abstract, se lo olvido decirles, hay un abstract del tratado, no sé si se publicó, pero al año de publicarse la obra de Hume, el tratado de Hume, no saben ustedes tratan conferencias sobre Hume, se publicó el abstract anónimamente igual que el tratado y no se sabía quién era, ya se estableció que fue el mismo Hume, que hizo su propia reseña. Nadie lo leía, no se puede ponerse el mismo. Dice así: será fácil concebir cuán vastas deben ser las consecuencias de estos principios en la ciencia de la naturaleza humana. Si observamos que en todo lo referente a la mente son estos los únicos lazos, que ligan las partes del universo o nos ponen en relación con cualquier persona o objeto exterior a nosotros mismos. Pues como es únicamente por medio del pensamiento, como cualquier cosa opera sobre nuestras pasiones, y como estos principios son los únicos lazos de nuestros pensamientos, esta es la frase esperada, ellos constituyen en realidad para nosotros el cemento del universo, el pegamento, como si están pegados todas las cosas del mundo. Y todas las operaciones de la mente deben en gran medida depender de ellos. Entonces, las líneas de imaginación se convierten, digamos, en el ligamento, el pegamento, el cemento del universo. Entonces la imaginación adquiere ahí, es decir, el universo no es propiamente racional. ¿Sí? Para Hume no es un universo que depende de nuestra capacidad de pasionalmente regida de relacionar ideas en nuestra mente, pasional y imaginativamente regida. Entonces, digamos que ese protagonismo de la imaginación significa una crítica o una
aminoramiento de las potencias racionales, meramente racionales. En Kant hay lugares, digamos, hay dificultad para establecer unívocamente la significación de las facultades, pero yo sostendría esta tesis, y es que contra una manera tradicional incluso a la que incluso Hume alude, una manera tradicional en la que se habla de facultades superiores e inferiores de conocimiento, siendo la racional la superior e inferior es la imaginación, racional es el entendimiento y la razón, superior es el entendimiento y la razón, inferior es imaginación y sensibilidad. Kant, que también conoce esa terminología y que se usa de manera estándar en la escolástica, en las que ellos aprenden en la escuela. Kant, podríamos decir que hace mucha fuerza para suspender o para enfrentar esa verticalidad de la metáfora de la superioridad y la inferioridad, enfrentar esa verticalidad. Y por eso, siendo de tradición de alguna manera racionalista continental, empieza una obra como la crítica de la cultura a partir del conocimiento sensible, perfectamente como un estudio primero de las posibilidades del conocimiento sensible. Y establece a esa sensibilidad un papel de fiscalizador del entendimiento, fiscalizador. Es decir, la sensibilidad controla que el entendimiento no se separe del mismo. Lo controla. En otras partes, fuera de la crítica de la razón pura, como la antropología filosófica, él muestra la paridad que hay entre las dos facultades, la sensibilidad y el entendimiento, y la reciprocidad que se merecen una al otro. Lo cual se puede corroborar también en frases famosas como intuiciones sensibles sin conceptos son ciegas y conceptos intelectuales sin intuiciones son vacías. Es decir, se requieren los dos recíprocamente para poder producir conocimiento. Sin embargo, Kant también tiene un discurso de la imaginación, y era el que les estaba diciendo hace un rato, y es una concepción de la imaginación como la responsable de nuestro pensamiento, del carácter imaginativo de nuestro conocimiento. Ojo, no simplemente el carácter reproductivo de la imaginación que en el acervo de la memoria puede sacar imágenes y componerlas, variarlas, mezclarlas, etc., sino que él debe dar razón, y creo que es una tarea que él tiene que hacer, como creo que de la más original, y es dar razón de por qué pensamos en imágenes cuando hablamos de objetos. Porque nuestro entendimiento, que es el que piensa, está condicionado por la sensibilidad, que es la que llena su concepto vacío. Entonces los conceptos ya están preformados imaginativamente a recibir intuiciones. Entonces la imaginación juega un papel de imaginación productiva en Kant. Y facilita el trámite de las relaciones entre sensibilidad y entendimiento. Y en ese sentido, Hume y Kant estarían por diversos caminos en una línea de ataque a la razón, porque la razón, definitivamente hay un ataque a la razón especulativa. Tendríamos que hablar de razón práctica, que es otra cosa y es otro ladrillo. Pero estarían en cierta conjugación, teniendo Hume, a mi modo de ver, una cierta ventaja que no obtengo aquí, y es que Hume mientras Kant en cierto modo termina heredando la investigación sobre el pensamiento en términos ecológicos quiero decir solipsistas, es decir, subjetivistas en particular,
a pesar de ¿cómo se llama?, su sujeto trascendental. Digamos que es un poco heredero de Descartes. Hume muestra Hume aparentemente es un refutador práctico del solipsismo cartesiano. Y la imaginación no solo responde por sus inputs sensoriales, sino, ojo, por sus nexos intersubjetivos. La imaginación no es una facultad, digamos, aislada respecto de otros, y por eso en Hume hay un alto aprecio por la conversación. Nuestra imaginación está siendo permanentemente afectada no por unas relaciones sujeto-objeto, sino por relaciones intersubjetivas, las opiniones de los demás, las presiones, la vanagloria de los demás. Todo eso está siendo parte de la imaginación. Entonces, ahí, claro, y ahí es donde entra la inconmensurabilidad, que es difícil de superar, porque tal vez Hume y Kant no están hablando de lo mismo. Kant está hablando del conocimiento científico. Y el conocimiento científico, por lo menos a la altura del siglo XVIII, de la educación y de este momento de Kant, no está expuesto a conversaciones, a opiniones, a pasiones. ¿Sí? Es el conocimiento objetivo de una naturaleza mecánica, concebida mecánicamente como causal y necesaria. Es una concepción, digamos, determinista de la naturaleza, esa naturaleza mecánica. Mientras que Hume ya ha resignado, parece, la búsqueda de objetividad respecto del mundo, y ha encontrado que basta la socialidad de los seres humanos y su imaginación individual expuesta a la imaginación de los demás para configurar un mundo que está ligado por el centro del universo, ojo, no por unas estructuras subjetivas particulares, sino tampoco trascendentales, sino, digamos, prácticamente sociales. La imaginación sería una facultad socializada, cosa que está muy bien, yo creo que entronca con algo de Hobbes, por el lugar que ocupan las pasiones allá. Con esto yo pensaría que termino y les agradezco su atención. Preguntas, comentarios. Ok, entonces, pues agradezco mucho al profesor Serrano y la próxima semana tenemos la conferencia del profesor Juan José Botero, que es sobre Hume y otro filósofo que es Husserl y un